No podía coordinar mis movimientos. Mi presión parecía estar en cero, mis oídos estaban por estallar, el aire se tornaba cada vez más caliente, sucio y nauseabundo. Recordé la máscara, especial para contrarrestar los efectos dañinos del ambiente contaminado y me la coloqué, los demás imitaron mi proceder. Un buen trecho más adelante comencé a tener la sensación como si alguien nos estuviera espiando, comuniqué esto a mis compañeros. Lix clavó sus ojos en mí, Sfried propuso, por si acaso, que nos mantuviéramos alertas y refiriéndose a mí, me aclaró que no debía tener miedo pues iba suficientemente protegido. Pienso que sus dichos se debían a que tomó mis palabras no como un presentimiento sino como signo de temor, aunque debo admitirlo. También lo tenía, de todos modos, me tranquilizó su lógica puesto que Lix y Dair me precedían en la marcha, los tres restantes me cubrían la espalda. En medio de esta reflexión, una extraña alarma empezó a sonar a nuestro frente. Dair aconsejó apresurarnos, todos estuvimos de acuerdo y dimos inicio a una carrera, cuando nos acercábamos a una barricada, salieron de una construcción similar a un castillo a unos metros, después donde la parte inferior era un gran círculo perfecto, sobre el cual se montaba otro más pequeño, aunque seguía siendo inmenso, y así sucesivamente hasta llegar al sexto piso, era gigantesco menos, unos seres extraños de cuerpo como de hombre, sus rostros se encontraban cubiertos con unos cuernos, encorvados similar a los de los carneros, no podía distinguir bien a causa de la distancia y tenue luz, puesto que utilizaban solo antorchas para iluminar la mencionada construcción. A pesar de la fuerte inquietud, una corazonada, o más bien un déjà vu, me anunciaba que en el anteúltimo piso, o sea en el quinto, era el trono del hogar mayor y, en el último, se encontraba la máquina madre, que controlaba el sistema de navegación de todas las naves. Como iba diciendo, no entendía el porqué de ese despliegue de tropas armadas, mientras de más atrás se notaba el despegue de sus aeronaves, lo deduje por las luces de los propulsores, menos, si supuestamente estarían concentrados en el ataque aéreo que descuidarían la defensa en la superficie. De un modo intempestivo y a toda velocidad corrieron hacia las defensas, disparando a ciegas hacia todo el sector donde nos encontrábamos. Suf manifestó que era una emboscada y propuso retroceder inmediatamente. Dimos la vuelta y no hicimos el primer paso cuando nos topamos con varios de ellos, que finiquitaban nuestra retirada. Uno de ellos gritó con voz terrorífica, advirtiendo a los que se venían por el otro lado nuestra posición específica. Ordené de una forma desesperada separarnos. Empezó la acción, entre descargas de ambos bandos, combate cuerpo a cuerpo, que duraron un corto tiempo aunque muy intenso. Logré escabullirme aunque perdiendo el rastro de mis compañeros, excepto de Sfried, quien iba delante mío corriendo igual que yo, como podíamos en este terreno. Mientras tanto en Lake Stone, los pilotos ya estaban cada uno en su nave. También Loira y Brittany, a su debido tiempo despegaron y emprendieron el vuelo hacia el objetivo apresuradamente. En un momento, al estar a poca distancia del planeta hostil, fueron detectados por los Logarse, quienes no tardaron en lanzar un inadvertido ataque. Fue cuando la jefa recibió el mensaje de Sfrick, el cual le hizo saber de la trampa que nos habían tendido. Posteriormente aquella dio la lamentable noticia a los demás, ordenando a consecuencia que tendrían que resistir más tiempo de lo provisto. Por esto, al encontrarse frente a los malvados, pusieron énfasis en las maniobras defensivas con el objeto de darnos más tiempo para ingresar en su base. A Brittany le pareció raro la poca cantidad de naves enemigas con las que estaban enfrentándose, aunque sin decir nada prosiguió en la difícil contienda mantenida. Hasta que, cuando el choque parecía estar terminando, la voz de su superiora surgió de sus audífonos. Nos informan desde nuestro planeta que se encuentran bajo ataque de los Logars y de los sistemas de la Tierra. Revelan un acercamiento de muchos objetos voladores no identificados. Sin duda son ellos,
Además, se le aconsejó que continúe con el asalto hasta que se disponga a dar inicio a la retirada. Simulada y extraoficialmente le comunicó que de los que estábamos en Logarse dependía el no exterminio de dos razas o mundos. Debimos alejarnos un poco de las trincheras para evitar ser vistos y al parecer lo logramos, pues nuestros adversarios se dividieron de dos en dos patrullando alrededor de la base, ingresando la mayoría, aproximadamente 100, nuevamente. Esta maniobra me pareció rara al igual que al único compañero que me quedaba aunque, sin darle demasiada importancia a esto, dialogábamos acerca de la manera de entrar en aquel edificio, habiendo calculado ya el tiempo que tardaban en pasar los custodias frente nuestro y sabiendo ambos que la máquina que debíamos desactivar o deshabilitar se hallaba en el último piso, debiendo superar al hogar superior en la planta anterior. No me quedaba otra que informarle de todo esto a mi aliado, a pesar de no saber en quién confiar puesto que todo estaba saliendo al revés menos, recomendándole que no comentara nada de esto a nadie, eso, sí, no mencioné el mal presentimiento que tuve otra. Pocos minutos después, los guardias ya habían pasado frente donde nos encontrábamos, quedando libre el lugar al que debíamos dirigirnos según nuestros planes, para trepar la pared del primer piso, con el instrumento que Sfried poseía para tal fin, corrimos sigilosamente, tomó ese gancho con 3 puntas, lo lanzó, subió primero y luego me ayudó a ascender. Al llegar a la cima de este supuesto primer piso, nos dimos cuenta que en realidad estábamos situados sobre un muro que rodeaba la planta, dejando un espacio próximo a 2 metros entre ambos. Dimos un salto y ya estábamos allí. Dimos inicio a una incómoda caminata en busca de la puerta de ingreso. Era imposible llegar trepando al segundo nivel puesto que las paredes eran lisas, además era demasiada la altura que había entre donde estábamos y aquella planta, siempre esperando un repentino ataque. Unos metros más adelante notamos movimiento, nos escondimos cada uno en uno de los espacios, que parecían hundidos en la pared, eran 3 lugares acercándose, estaban armados hasta los dientes de acuerdo a lo que podía espiar. Debían pasar primero ante Slit. Me vi obligado a prestar abundante atención, pues apenas se dieran cuenta de su presencia, si no lo ayudaba inmediatamente en aquel instante, lo matarían con facilidad. Los segundos eran eternos y los pasos de esos 3 retumbaban en mis oídos. No alcanzaron a transitar frente a mi compañero, cuando salí junto a él, comenzó a forcejear con uno de ellos, otro le quiso apuntar pero yo le disparé primero, entonces el que quedaba se abalanzó sobre mí con un golpe tirándome al suelo, levanto el arma que había tirado soltado, preparándose para fusilarme, no obstante, mi aliado, se sacó de encima a su contrario con un puño fatal y mató con su arma a mi agresor, así, me salvó la vida, ayudó a levantarme, le agradecí por lo que había hecho. Continuamos una corta distancia más y divisamos a otro enemigo, en posición defensiva, como si estuviera protegiendo una puerta. Rápido y sin hacer ruido alguno nos fuimos arrimando hasta cuando nos sentimos seguros, salimos al encuentro de aquel, el cual cayó abatido por nuestras armas silenciosas sin darle tiempo a que sacara la suya del estuche. Corrimos hacia el cuerpo, sin vida para asegurarnos de esto, y contemplamos la puerta que sospechábamos que estaría allí, la abrimos utilizando la llave hallada en el cinturón del soldado. Una vez dentro de la fortaleza, introdujimos el cadáver en el interior de este lugar oscuro, como afuera, apenas iluminado por unas antorchas coloradas en las paredes, daba la impresión de que estábamos en un laberinto con distintos dibujos tipo jeroglíficos, los cuales se me hacían conocidos. Es más, sabía que siguiendo determinadas imágenes, saldríamos de este lugar hacia el segundo piso. Supuse. Sfried me seguía, yo aumenté la velocidad de mis pasos, dejando constancia de la seguridad sentida al dirigirme sin dudar por el lugar, por donde debía ir. Aproximadamente en la mitad de este laberinto, se oía el sonido de horrendas voces, anunciando la presencia de varios hogares. Nos adelantamos un poco y divisamos con mi compañero,
que más allá de una abertura del tamaño de un portón, se localizaban un montón de aquellos, algo amontonados dentro de un cuadrado, todos estaban forrados de armamentos. Me sentí derrotado por no decir muerto en vida. Sin embargo, Frick propuso lanzar una granada PEM, ya que se había dado cuenta que eran eléctricas las armas en su poder. ¿Y nuestras armas no son eléctricas? Menos consulté. Sí, pero creo que tendremos más posibilidades en el combate, melee y cuerpo a cuerpo que a distancia. Tienes razón, apoyo tu idea. Lanzaré la granada, que además de deshabilitar las armas, su luz los encandilará. Será cuando eliminemos algunos de estos antes de que se den cuenta de que está pasando, y cuando quieran usar sus armas, quedarán mucho más desconcertados. Esto nos dará más ventaja aún. Hagámoslo. Cúbrete, cuando te alerte los embestiremos. Preparó la granada que sacó de la parte de atrás del cinturón, la lanzó y una luz fuertísima resplandeció en todo lugar. Sentí que mi arma emitió un pitido prolongado y casi imperceptible. Fue cuando dio la señal para proseguir con nuestra intención. Corrimos hacia la abertura, encontrándonos con nuestros enemigos cegados, sacamos nuestras espadas matando a unos cuantos, sin darle tiempo a nada. Y justo como lo había pensado Skrit, al reaccionar los que quedaban intentaron dispararnos sin éxito. Aprovechamos su infortunio para liquidar a otros cuantos, hasta el esperado y fastidioso momento. Ya en posición para la batalla y percatados de la inutilidad de su armamento, el resto de los Logarsk en pie tomaron también sus singulares espadas, especialmente sus mangos como sacados de una película de terror. Éramos 10 contra 2, la transpiración se desprendía de mi cabeza, deslizándose por mi cuello, a causa de la tensión por la que estábamos atravesando. Sin embargo, me tranquilicé a mí mismo, al recordar las palabras de Loira que me informaba que estos seres poseían menos habilidades de combate comparado a los Leitstone, las mismas en las que me habían instruido. De inmediato se hizo presente el duelo que por ahora sonreía a nuestros contrarios. Los impactos de las espadas resonaban como una rápida melodía. De vez en cuando combinaba mis golpes con las manos, que por cierto, en esta etapa, las tenía sin los guantes blancos, por lo que mis puñetazos daban electricidad, pues si me había quedado con los guantes grises, tal cual lo aprendido en los entrenamientos. Fue notoria mi superioridad en estos tipos de enfrentamientos, a diferencia de lo que sucedía con las naves. Por suerte, la agresión en su pelea no era nada a comparación con la certeza de nuestros puños. Fue lo que nos dio la victoria en esta oportunidad. Pasado ya este peligroso acontecimiento, 40 Logarsk se encontraban muertos en el suelo del centro del laberinto, al que seguimos recorriendo sin problemas. Finalizado aquel, se ubicaba una rampa pegada a la pared de este primer piso para acceder al segundo, al que no se podía llegar sino por un agujero hallado al final de la mencionada subida. Tranquilamente llegamos a esta planta, observamos un ancho pasillo y a ambos lados del mismo celdas, entre cuyas rejas se podía ver prisioneros de este planeta. También nos sorprendió, no sé si decir si era una buena o mala noticia. En una de estas celdas se encontraba Suf encadenado, quien al vernos nos anunció que las llaves para liberarlo estaban al otro extremo de donde nos encontrábamos, y efectivamente, no me había dado cuenta hasta entonces, pero allí se hallaba un gran tablón con las llaves de todas las celdas enumeradas de la misma manera que aquellas. A mitad de trayecto, salieron de la puerta situada al lado del panel, 3 Logarst, en ninguno de los dos bandos esperaban encontrarse tan intempestivamente con sus contrarios, lo cual provocó unos instantes de quietud y, gracias a esto, recordé que tenía la pistola común. Miré a mi compañero, como quien trata de decir algo con la mirada, pero no lo puede pronunciar por algún motivo, con la intención que me leyera el pensamiento. Logrando mi objetivo, Schfrick se tiró cuerpo a tierra al tiempo que saqué rápidamente la pistola del cinturón y les disparé en la cabeza a 2 de ellos. Al tercero, lamentablemente logró tocar el interruptor,
que se encontraba debajo del muestrario de llaves, el cual activaba una alarma. Solo después de esto pude aniquilarlo a este también. Fue cuando mi compañero salió como rayo para tomar la llave y liberar a Suf mientras lo cubría ante la entrada de cualquier intruso, además de asegurarme la espalda. Nuestra táctica se iba concretando. Ahora ya éramos tres. Tomamos las armas del otro bando, las que obviamente no habían sido afectadas por las granadas. Pem, el recién liberado, también tomó la espada de uno de ellos, puesto que le habían quitado la suya. Cabe aclarar algo particular, mientras pasaba todo esto, ningún otro prisionero se movía ni hablaba. Opino que eran bastante maltratados en esta prisión. Luego abrimos la puerta por donde habían salido aquellos monstruos, y subimos por unas escaleras que allí se encontraban. Atravesamos el tercer piso, sin problemas en medio de lo que parecía ser una sala de máquinas extrañas. Me refiero a las plantas tipo enredaderas que las cubrían parcialmente, dejando visibles los botones, palancas, switch, que. Subimos al cuarto por unas escaleras también. Esta vez el sector presentaba facciones idénticas a las de un restaurante, aunque bastante sucio y abandonado. Las mesas eran redondas, rodeadas por 4 sillas, parecían de madera. Continuamos a paso ligero, pero tranquilo. Suponíamos que sucedería lo mismo que en el piso anterior. Esta paz se dio por finalizada cuando de la puerta a nuestro frente aparecieron como 20 Logarst. Además sentimos movimiento detrás, otro tanto más. Nos habían rodeado. Estos tipos sí que eran buenos para las emboscadas. Pensé en un plan: tirarnos todos hacia la derecha, cubrirnos cada uno con una mesa y a la vez formar un semicírculo evitando así que nos dieran. Miré a mis aliados para que supieran esto, como lo había hecho antes, aunque solo con Shriek. Por suerte, otra vez resultó. Sucedió todo tal cual esperaba. Una balacera de rayos llovía sobre nosotros. Afortunadamente, estos no atravesaban las mesas, lo que daba por seguro que estas no eran de madera sino de un material similar pero muchísimo más resistente. Respondíamos de manera agresiva. También, nuestros impactos encontraban el blanco con más facilidad, ya que ellos se encontraban al descubierto. Cuando la mayoría de aquellos se encontraban en el suelo, sin vida, el resto se dirigió rápidamente hacia donde nos hallábamos, supongo que queriendo tomarnos por la fuerza. Sin embargo, no pudieron contra nosotros. Nuestros puños los aturdían y nuestras espadas atravesaban sus cuerpos. Hasta lo que acabo de contar, pareciera que los combates fueron fáciles, pero créanme que no fue así. El dolor de cuerpo, especialmente de espalda y de brazos, que sentía a causa de los golpes, y no solo esto, el agotamiento se fortalecía, aunque, eso sí, el espíritu ardía cada vez más por el afán de salvar mi preciado planeta de las garras de esta plaga. El portón de entrada a la quinta planta, que presentaba una textura similar a las mesas y sillas del piso anterior, se encontraba frente a nosotros. Estaba trabado por dentro. No hallábamos la forma de abrirlo. Podemos intentar incendiarlo con las antorchas, quizás sea de algún material inflamable menos, propuso Suf. Es una buena idea menos, exclamé. Tomamos unas de las grandes y pesadas antorchas de uno de los lados de aquel portón entre los tres y la apoyamos sobre él mismo de manera que la llama lo tocara con la mayor intensidad posible. Ardió intensa y rápidamente. Tal cosa me alegró y, no en menor medida, el que las paredes eran resistentes al fuego. Imagínense si no hubiera sido así. Cuando percibimos que esta especie de madera comenzaba a ceder, preparamos las armas por si se presentaban motivos para usarlas. Entre los tres nos lanzamos contra el portón, con el objeto de derribarlo y confundir a quien estuviese del otro lado, si es que así lo fuere, aprovechando que estaba tomando el espesor del cartón. Ya nos encontrábamos adentro tosiendo a causa del humo, lo que también nos provocó principio de asfixia. Mientras se dispersaba la humareda, comenzamos a ver 3 figuras a las cuales apuntamos de inmediato, menos 2 de blanco y uno como Logarst. Al final pudimos ver nítidamente
algo que jamás se me habría pasado por la mente. Lina y Liszt, los tres nos apuntaban a nosotros que realmente estábamos desorientados y personalmente atontado a causa de esta difícil situación. Y he aquí un impensado suceso, fuente de una gran sorpresa. Liszt empezó a reírse irónicamente, dando inicio a una conversación de la misma característica. Bien, bien. Pero ¿qué tenemos aquí? Parece que nuestro entrenamiento sirvió para algo. Realmente sorprendente que hayan llegado con vida hasta aquí. Lástima que nuestros amigos Dair y Blot no tuvieron la misma suerte. ¿Qué ha pasado con ellos? Menos interrumpí sintiendo un escalofrío de muerte en la espalda y una transpiración fría por todo mi cuerpo, pues esta pregunta no tenía sentido, la respuesta la tenía en sus duras palabras. ¿Quiénes habitan el planeta Logars? Menos se burlaba de mí mientras persistía con su irónica risa. Menos tu miedo a morir aumentó estúpidamente al saber que han muerto tus amiguitos. Aunque tienes razón, hoy vas a estirar la pata, al igual que estos dos, Loira. Ah, y tu amorcito Brittany. Por supuesto menos. Maldito traidor, menos murmure en voz alta. Ey, tengo todas las posibilidades de matarte y sin embargo me insultas menos. Está bien, menos haga la mirada hacia el suelo para evitar que me leyera el pensamiento mientras tramaba algo y ¡Wala! Tiré el arma que portaba, perteneciente a uno de los Logars vencidos en el sitio donde se encontraban las celdas, saqué la vincha que impedía que se me leyeran mis pensamientos, me la coloqué y buscando que el egocentrismo y la soberbia hicieran caer a este malvado embustero, continué hablando menos si he de morir, déjame hacerlo sin que sientas de mi mente el miedo menos. Eres un idiota menos su risa, se convirtió en diabólicas carcajadas entre las cuales me decía mofándose de mí menos. Diga usted que no soy humano puro, porque son unos imbéciles. Y tampoco soy tan bestia como la pura de Brittany, quien tuvo la mala suerte de tener en la mayoría de sus genes las inmundicias terrestres menos. No hables así de ella menos, le pedí con intenciones de darme un pequeño instante, para concretar mi idea más que defender a mi aliada, no me importaba lo que él decía de ella. Obviamente sí me llamó la atención le demás. Entonces, pensando que yo estaba completamente desarmado, comenzó a levantar los brazos armas en mano, continuando con el sarcasmo, caminando en círculos y prosiguiendo con sus insultos en contra mía, de los terrícolas y de Brittany, aprovechando su distracción y cuando estaba de espaldas, tomé rápidamente la pistola de mi cinto y le disparé al rey, quien se desplomó inconsciente. Tomé esta decisión debido a las mayores posibilidades de darle ya que, de acuerdo a lo que había notado atrás, los suyos no usaban chalecos antibalas a diferencia de los otros dos. Como el Logars mayor estaba apuntando a Suft, este obtuvo la libertad de movimiento, se le tiró encima fugazmente a Liszt. Cayeron ambos al suelo, mientras tanto, sacando partido de todo el embrollo, Schritt pateó el arma de Lina, quien estaba apuntándolo, separando la M.